Este próximo domingo, 33º del tiempo litúrgico durante el año, es el anteúltimo de este ciclo, ya que el domingo siguiente, con la solemnidad de Cristo Rey, estaremos dando por terminado este ciclo y comenzando ya en el mes de diciembre un nuevo ciclo litúrgico con el tiempo de Adviento y la preparación a la Navidad. Suelen aparecer en los textos de los últimos domingos del tiempo durante el año, también en los primeros domingos de Adviento, textos relacionados con la necesidad de estar vigilantes, con la necesidad de estar atentos, con la necesidad de construir la esperanza, no como algo pasivo, sino como una actitud activa, esperar mientras se construye la venida del Señor y la vida eterna, de la cual esta vida es la primera parte, la semilla, desde la cual construimos la esperanza de la vida eterna. En la comunidad cristiana del primer siglo, esta esperanza de la vuelta del Señor era inminente. Se pensaba que Jesús volvería muy pronto a clausurar la historia. Por eso es que abundan las advertencias acerca de estar preparados, porque ese día va a venir como un ladrón, como algo que no puede ser previsto y que nos debe encontrar bien parados frente a la vida. Por eso es que el texto de Lucas del capítulo 21, que meditamos hoy, también nos invita a permanecer con esperanza en medio de las dificultades, porque vivir el Evangelio de Jesús y construir ese mundo de hermanos que Jesús nos propone para que la vida humana tenga sentido y para desde allí entender la continuidad de la vida, a veces se hace difícil y se hace duro. El texto tiene algunas advertencias. No olvidemos que está dirigido el Evangelio de Lucas a una comunidad que está sufriendo persecuciones por el hecho de mantener su identidad cristiana en un contexto social totalmente adverso, como lo era el Imperio Romano del primer siglo de la era cristiana. Por eso el Evangelio de Lucas muestra a un Jesús que invita a no desfallecer en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades, refiriéndose también a la situación concreta de la comunidad de Lucas. Por eso viene bien ir terminando este año planteándonos o revisando nuestra esperanza, revisando nuestra esperanza especialmente en medio de las dificultades, siendo que la esperanza cristiana no es sentarse a esperar de brazos cruzados que las cosas se resuelvan, o esperar sentado que no lluevan las soluciones de los problemas de la vida, sino que la esperanza cristiana se entiende como esperanza activa. Esperamos mientras construimos, esperamos mientras luchamos, muchas veces sin saber de antemano cuál será el resultado de esa lucha, pero la esperanza nos permite estar bien parados, más allá de las dificultades. Este domingo también ha sido instituido en el año 2017 como el Día de la Jornada Mundial de los Pobres. A lo largo del año, la Iglesia a lo largo del tiempo nos propone jornadas de reflexión sobre determinados temas. El Papa Francisco creyó importante y útil que dedicáramos este domingo todos los años a reflexionar sobre la pobreza y los pobres. Casualmente, hace pocos días, el Papa León dio a conocer un documento que se llama Dilexit Te, que quiere decir Te amé,
cuyo centro es el amor a los pobres. La iglesia como un lugar de acogida, de abrazo, de acompañamiento de la vida de los pobres y también de comprometernos y hacernos cargo de las causas de los pobres, de las luchas de los pobres. Por eso es que la Jornada Mundial de los Pobres se conecta con ese espíritu del amor a los pobres. La iglesia ha de ser una iglesia de los pobres. Debe mirar desde los últimos las circunstancias de la vida y debe ponerse del lado de los pobres. Algo que vemos en la Biblia y en el Nuevo Testamento a partir de Jesús, que Dios no es un Dios imparcial. Dios es un Dios que claramente está del lado de los pobres. Por supuesto que siempre que hablamos de los pobres y la pobreza es necesario distinguir que hay una pobreza elegida que tiene mucho que ver con el estilo de vida de los cristianos, que es vivir sencillamente, que es no vivir desde la ostentación, que es cuidar de las cosas y de la tierra con sencillez, que es vivir honestamente con lo necesario. Esa es, digamos, una pobreza elegida que tiene que ver con el estilo de vida de los cristianos. Pero cuando hablamos de pobreza, entendemos también que hablamos de esa pobreza que es una tragedia, porque es una imposición. Muchas veces los sistemas políticos de gobierno imponen fuertes esfuerzos y sacrificios a una mayoría de la población para que una minoría lo disfrute. El fenómeno de la pobreza es un fenómeno evitable, que tiene en su raíz otra cosa, otro concepto, que es el de la desigualdad. Porque este mundo nos ha sido dado con todo lo necesario como para que todos y todas los que lo habitamos podamos vivir en justicia y disfrutar de la vida. La desigualdad en el reparto de las riquezas que produce el sistema de producción actual de bienes, eso que llamamos el capitalismo, que tiene en su centro la acumulación de riqueza, no tiene en cuenta que esa acumulación de riqueza debe ser equitativa. Y para que haya un reparto igualitario, equitativo de la riqueza, la distribución de los bienes debe tener límites. Es decir, para que no haya pobreza, la riqueza debe tener límites. Una de las ilusiones que ha creado el capitalismo es que uno puede tener todos los bienes que el dinero le permita adquirir. Y vivimos una época del mundo donde una minoría multiplica de manera vertiginosa sus ganancias hasta el punto de que personas particulares pueden llegar a tener más dinero que todo lo que produce un país o todo lo que tiene un banco del Estado. Por eso es que con muchas fortunas personales se podrían comprar países enteros. De modo que no es muy realista decir que cada uno puede tener lo que el dinero que posee le habilita a tener, porque el dinero no está distribuido de manera equitativa. Es muy conocida, muy famosa la frase del entonces obispo de Olinda, Recife, en el Brasil, Dom Helder Câmara, que solía decir esto al hablar de la pobreza y los pobres. Él decía, cuando ayudo a los pobres, todos me elogian, me dicen que soy un santo. Pero cuando pregunto por qué hay pobres,
me dicen que soy comunista, es decir, una manera de decirle que es un peligro, que es un extremista, que es un molesto. Sin duda que la pobreza no elegida, la pobreza impuesta, es evitable. Para que sea evitable debe haber justicia en la distribución de las riquezas que se producen. Por eso es que ocurre en el mundo de hoy, con datos de estos días, que el 1% más rico del planeta se queda con el 40% de la riqueza que se produce. Es decir, que prácticamente la mitad de la riqueza que produce el trabajo de las personas de todo el mundo quedan en manos de un 1%, es decir, una escandalosa minoría. Por eso es que la Iglesia no solo debe ayudar a los pobres, sino que no debe convalidar la pobreza impuesta, no debe convalidar los sistemas injustos, tampoco debe recibir regalos ni beneficios de aquellos que producen, alientan y sostienen sistemas de gobierno y políticos injustos, de hambre, de miseria, de desocupación y de transferencia de riqueza a una minoría. Por eso es que la Iglesia debe ser, además de madre y maestra, como solemos decir en la catequesis, también debe ser profeta, como Jesús. Debe decir aquello que nadie quiere decir. Debe decir, en nombre de la justicia y de los pobres, las cosas por su nombre. En nuestra diócesis celebraremos este próximo sábado la Misa de la Esperanza, precisamente un gesto que nuestro obispo fundador, el padre obispo don Jorge Novak, quiso instituir para que la comunidad diocesana no perdiera el sentido de la esperanza y no perdiera de vista la necesidad de ser profeta en medio del desierto. Que Dios los bendiga.